verano en la que hemos decidido hacer la presentación. Antes de Manolo va a hablar también Guillermo León, historiador extremeño, que seguro que nos puede aportar una perspectiva histórica también como enfoque del libro. Así que nada, también le damos un aplauso. Bien, buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos ustedes por estar aquí acompañando a Manolo en la presentación de su libro. También a Manolo, por supuesto, por haberme invitado a presentarlo. Para mí es un placer. En su día, cuando me invitó, me dijo que tenía un tiempo tasado, unos 10 minutos o por ahí. Entonces yo decidí, antes de enrollarme a hablar, pues escribir un breve texto que va a ser a modo de presentación por mi parte del libro de Manolo. Y esta intervención la voy a cimentar en dos aforismos de Benjamín Prado. Benjamín Prado tiene un librito de aforismos, son muy interesantes algunos de ellos, porque entiendo que definen de modo sintético lo que quiero decir y lo que yo entiendo que en gran medida es esta contribución de Manolo Cañada a la cultura extremeña y de este país en general. El primer aforismo dice: uno no es culpable de lo que no ve, pero sí de lo que no mira. Y el segundo dice: lo que no ha sucedido también tiene su historia. Estos aforismos, desde mi punto de vista, reflejan la perspectiva que adopta Manolo al tratar determinados hechos o acontecimientos de la Extremadura del siglo XX. En consecuencia, el trabajo que hoy presentamos propone fundamentalmente una ética, una mirada que se posa en acontecimientos singulares que o bien o son totalmente desconocidos para nuevas generaciones, o bien han quedado en penumbra, o bien han sido obviados. Si esto último ha sido de modo interesado, eso lo dejo a juicio de los lectores cuando lean el libro. Y para construir esta posición ética, hace uso por un lado de la memoria, como mecanismo de subversión, pero también de empoderamiento, y por otro lado pone el acento en su discurso, pone en el centro de ese discurso al sujeto, al jornalero, al proletario, al presidiario, al ciudadano sin más. Pero todos con un denominador común: la mirada desde abajo, es decir, la mirada desde el pueblo, desde el suelo. No me voy a detener en exceso en disquisiciones sobre la memoria en el siglo XX y lo que llevamos de este siglo XXI. Solamente voy a hacer un par de reflexiones. La primera se refiere a las difíciles relaciones que tiene la memoria con la historia académica. Como si la memoria fuese ajena al presente y la historia también fuese ajena al presente. A mí se me viene a la cabeza esta frase de Benedetto Croce, no de toda historia es historia contemporánea. Es decir, que lo que reprocha la historia a la memoria de hacer uso político de ese pasado, determinada historia académica también hace uso político de ese pasado. Y como ejemplo de todo esto, el uso que se hace de la memoria de las víctimas del franquismo, que se viene haciendo desde hace ya prácticamente 2 décadas. Y una segunda anotación. Manolo muestra la memoria primero como un espejo, es decir, en la experiencia pasada uno se refleja, pero también aprende de ella, y después como plataforma. Es decir, la memoria no es un recuerdo que se agota en su propia evocación, o lo que es peor, una rememoración rancia para consumo de nostálgicos, sino que el autor la erige como una suerte de guía para la elaboración de nuevos discursos políticos de lucha e insumisión. Y este uso de la memoria, además, tiene otro objeto, que es traer al espacio público a la historia de los nadie. Unos nadie que en gran medida son víctimas, y ahí es donde Manolo nos muestra el trampantojo de la modernidad, sobre todo de la razón que construye esa modernidad. Una modernidad que nos invita, en cierto modo, a naturalizar la desigualdad y la crueldad. Esto lo explicita Reyes Mate, voy a ser muy breve, quien dice textualmente: si consideramos la historia como un progreso, entonces el sufrimiento es una excepción, un pago provisional, mientras que para la víctima ese sufrimiento es una constante. Para ellos, para esas víctimas, el progreso es nulo. Sin embargo, la víctima y el hombre moderno, el que usa esa razón, que no se siente víctima porque forma parte del aparato,
perciben el progreso de diferente manera, perciben la realidad de un modo diferente, y esto se debe a una sutil operación de la modernidad ilustrada, consistente en considerar como una especie de naturaleza lo que ha tenido lugar, ya sea el imperio victorioso o la ruina de los vencidos. Lo que queda del pasado es el arco del triunfo y las ruinas. Al desaparecer la memoria de la razón, lo que es tiene carta de naturaleza, lo que sucede, el presente tiene carta de naturaleza. Las desigualdades sociales, fruto de la libertad y de la razón del hombre, son presentadas como pura facticidad, como un hecho natural que no se plantea responsabilidades. El carácter de presente de la razón moderna desacredita toda intervención de la memoria, con lo que no hay manera de establecer una cadena de responsabilidades en el pasado que llegue hasta nosotros. Sin embargo, los textos de Manolo sí nos interpelan desde esa memoria, precisamente para descubrirnos ese trampantojo del que hablaba, cómo el olvido contribuye a perpetuar injusticias pasadas y futuras. En resumen, si la memoria la podemos equiparar a una especie de fotografía que ofrece información sobre acontecimientos relevantes para la colectividad, estos textos que reúne Manolo en este volumen son una suerte de negativos de injusticias que duran y que vienen de décadas atrás. Y ahora voy a hablar de lo que yo considero la estructura del libro. ¿Cómo está estructurado el libro? Yo lo llamo un libro de frontera. Que eso quizás es lo que hace más singular este libro. ¿Y por qué es un libro de frontera? Porque es un libro que se halla en la frontera entre la historia y la divulgación, entre la historia y la memoria, entre la memoria y la política, y en fin, entre el trabajo intelectual y el compromiso ético. Y ahora nos vamos a adentrar en esa frontera. Y un ejemplo de frontera entre historia y divulgación es el texto titulado La tragedia de Torrejón, un crimen sin castigo. Un acontecimiento histórico sobre el que los manuales, sean del nivel educativo que sean, no dicen absolutamente nada. Y es un artículo que aborda diversas variantes de esa historia que, como les digo, totalmente silenciado por la educación académica y convencional. ¿Y qué aborda este artículo? Pues primero el desarrollismo, poniendo el acento, y aquí lo tomo textual del capítulo, el extractivismo y el colonialismo interno. Es decir, la reproducción de relaciones de dominación económica que se traducen en relaciones de dominación social y por ende política. Segundo, las precarias condiciones laborales de trabajo de aquellos trabajadores que trabajaban 12 horas diarias y no tenían derecho a vacaciones. Y en tercer lugar, la impunidad de una tragedia que, habiendo dejado una profunda huella en la memoria individual y colectiva de las personas que lo vivieron, se desconoce en gran medida. Por tanto, aquí nos encontramos historia y divulgación, pero también memoria. Cuando el franquismo se edulcora en los mass media, en los medios de comunicación, se torna obligado, casi una exigencia moral, mostrar esto, lo que hace Manolo: colonialismo, explotación e impunidad de unas élites económicas de la dictadura que campaban a sus anchas. Una injusticia que Manolo se preocupa de subrayar, divulgando, repito, un acontecimiento apenas conocido. Ahora veamos un ejemplo de frontera entre historia y memoria. En este caso he seleccionado el capítulo titulado Las fosas de la transición, los pioneros de la memoria en Extremadura. Aquí, a mi modo de ver, tiene más importancia la memoria que la historia. ¿Y por qué? Porque en este caso se da voz al testigo, que encarna Felisa Casatejada y todas las personas que promovieron la exhumación de Casas de Don Pedro en mayo del 78. En este caso, contra el olvido, se yergue la autoridad del testigo, de estas personas que con valentía y audacia decidieron sacar a los restos de sus deudos de una fosa clandestina. ¿Y qué nos encontramos en la transición y décadas posteriores con respecto a esta memoria y este testigo? Pues unos testigos que están atrapados entre la prohibición de callar y la imposibilidad de hablar. ¿Y a qué estamos obligados nosotros como ciudadanos? A la necesidad de escucharlos y a la imposibilidad de saber, hasta tiempos muy recientes. Obviamente, si este acontecimiento, que demostró muchísima audacia y valentía, no se da a conocer, no trasciende a la colectividad. La mirada del testigo, en el caso de los pioneros de Casas de Don Pedro, se convierte en la puerta giratoria
de toda mirada presente hacia el pasado y de toda vigencia del pasado en el presente. Y por último, un ejemplo de frontera entre memoria y política. El texto escrito a 4 manos con Eugenio Romero titulado el 25 de marzo, el verdadero día de Extremadura. En este artículo apreciamos un hilo conductor desde aquel casi mítico 25 de marzo de 1936, donde se ocuparon pacíficamente fincas, reactivando una reforma agraria paralizada durante el bienio gobernado por las derechas, pasando por la transición y el arrumbamiento del proyecto de reforma agraria ya en los años 80, y por último la brutal crisis de 2008 que conecta con el neoliberalismo y el austericidio. Y en este discurso la fecha, que quiere ser emblemática, el 25 de marzo, y que para Manolo es una fecha que nos habla del orgullo, del empoderamiento y del coraje de un pueblo, que crea identidad extremeña, que resume la lucha de generaciones de Extremadura contra la explotación, la servidumbre y el subdesarrollo. Y aquí, desde mi punto de vista, y eso me lo podrá decir él, la política de la que nos habla Manolo tiene mucho que ver con la formulación que hizo de la misma Aristóteles hace 2500 años. La política es un invento pensado por el hombre para resolver las diferencias entre ricos y pobres. Es decir, que la gracia de la política es la justicia. El problema es que solo los pobres están interesados en lograr un acuerdo general, mientras que los ricos no ven en la política otra cosa que la proyección de sus intereses. En definitiva, y ya voy cerrando y con esto cierro mi intervención, este libro de Manolo, lejos de llevarnos a una vía muerta, como muchos estudios que reproducen el sistema de valores vigente, así como las interpretaciones de la historia y la memoria hegemónicas, nos muestra una senda apenas transitada, por la que es difícil abrirse camino a su través, pero que nos presenta ese olvido en toda su grandeza y dignidad. Y sobre todo, trata de suturar ese enorme, pavoroso hiato entre historia, memoria oficial e historia, memoria construida desde abajo. Muchas gracias.